Top, amigos, los saluda Carlos Villantoy y conforme al compromiso hoy día voy a brindarles un mensaje que lleva por título Jesucristo, el antídoto contra el virus. ¿Qué cosa es un antídoto? Un antídoto no es más que un medicamento que nos ayuda frente a una enfermedad y nos sana. Los laboratorios del mundo están ahorita en una lucha contra el reloj tratando de encontrar ese antídoto contra el COVID-19, pero sobre todo encontrarlo y después ponerlo, fabricarlo de forma masiva para salvar a todas las personas que están en este momento con el virus. Sin embargo, no solamente el virus viene generando la pérdida de vidas humanas, sino también está generando otros daños. Las noticias sobre los crímenes no paran. Tampoco paran las noticias vinculadas a la agresión, los maltratos, las violaciones de mujeres y niños. Este daño colateral del virus también nos está afectando. Pero déjame decirte que hay un antídoto que apareció hace más de 2000 años, y ese antídoto se llamó Jesucristo. Sin embargo, muchos de nosotros aún somos incrédulos. Cuando estaba en la marina había un viejo adagio que decía, ¿no? Los ateos se convierten cuando empiezan a escuchar los primeros disparos en la línea de fuego. O hay otro también conocido, ¿no? Que todos dejamos de ser ateos cuando sentimos que el avión se está cayendo. O dejamos de serlo cuando a veces el dolor de una enfermedad afecta a un ser querido. ¿Será necesario estar en esas circunstancias para tener fe? No, no, amigos. Sin embargo, es humano no tener fe. ¿Y qué cosa es la fe? La Biblia dice que la fe no es más que otra cosa que tener la certeza de creer en algo que no se ve. Pero aunque no lo creas, algunos discípulos de Cristo, antes de ser entregados por unas monedas, empezaron a tener un poco de incredulidad. Déjame leerte un pasaje bíblico que dice así en San Juan 14:8. Felipe, uno de los discípulos de Jesús, le dice, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Horas antes de lo que iba a pasar, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe necesitaba más pruebas, que le estaba pidiendo que lo haga parecer a Dios, ¿no? Y Jesús le dice, oye, tanto tiempo conmigo y no terminas de entender. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Jesús trataba de hacer entender a un discípulo de lo que él era, pero pese a eso es increíble cómo un discípulo que lo había acompañado durante tanto tiempo y había visto los milagros, aún así, aparentemente, lo invadía la incredulidad. Y eso pasa en nuestra sociedad. Algunos todavía seguimos siendo incrédulos, seguimos siendo necios. Nos dicen que nos quedemos en casa y seguimos saliendo. Nos dicen que mantengamos el distanciamiento social y no lo cumplimos. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Pero Jesucristo, que es tan amoroso, siempre nos va a hacer entender de la mejor manera. Siempre de una manera u otra, aunque nosotros le fallemos. Y el ejemplo más claro es lo que pasa con Pedro, momentos antes también de ser entregado, ¿no? En esa última cena, ¿no? Cuando Jesús cuenta lo que va a pasar, el dolor que iba a sufrir, ¿no? Y Pedro le dice, no, Señor, yo no lo voy a permitir, no lo voy a permitir, jamás te voy a negar. Y Jesucristo lo mira a los ojos y le dice, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero no lo bota de la mesa. Jesús conocía de nuestra naturaleza humana y nuestras imperfecciones. Y hoy, ¿qué nos dice Jesús? Que tengamos fe. Que tengamos fe. Hay otra parte en la Biblia muy interesante que quiero compartirles, ¿no? En Juan
20 a 28, ya cuando un domingo como ahora Jesús había resucitado, ¿no? Y empieza a tener esos primeros contactos con sus discípulos. Algunos, a pesar de eso, probablemente por la emoción, ¿no?, de verlo resucitado, no terminaban de entender lo que pasaba, pero otros sí. Y un ejemplo claro de la fe es Tomás, ¿no? Cuando Jesús se presenta a Tomás y como había visto que a algunos les costaba trabajo entender, le dice a Tomás: Tomás, mira mis llagas, toca mis heridas. Y Tomás, que responde, le dice: no es necesario. Yo creo, Señor, que eres tú. Yo creo que has resucitado. Entonces Jesús le responde, ¿no? Porque me has visto, Tomás, y creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos que tener fe que vamos a salir de esta situación, pero tenemos también que trabajar en eso, en cumplir lo que nos piden las autoridades y en pedirle a Dios también de que nos dé fuerzas para seguir adelante. Y también en hacer cosas, acciones, porque en este momento Dios también quiere ver nuestra solidaridad. Dios quiere que cumplamos ese mensaje de amar al prójimo, ¿no? De cómo de una u otra manera, por acciones, que son muy buenas las que se están viendo, ¿no? Gente que ayuda a nuestras Fuerzas Armadas, gente que es tolerante, empresarios que a pesar de las situaciones están tratando de luchar para que esas empresas no terminen de quebrar, etcétera, etcétera. Pero Dios también quiere ver acciones. Pero el antídoto solamente va a entrar en nosotros por la fe. Y tenemos que tener fe. Si sientes que en este momento Dios ha tocado tu corazón, si sientes en este momento que Jesús te está hablando y estás teniendo una especie de catarsis o reflexión, te invito a que no evites eso y por el contrario, repitas estas palabras conmigo. Cierra tus ojos y repítelas conmigo. Señor, gracias por esta palabra. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, te acepto como mi Salvador y Señor y recibo como guía al Espíritu Santo. Si lo has hecho, el Señor de una manera u otra va a seguir obrando en ti. Así que tenemos que seguir adelante. Finalmente, ¿qué nos dice el Señor como mensaje ante esta situación? Quiero que prestes mucha atención a este versículo bíblico que dice lo siguiente. He aquí la hora viene, nos dice en San Juan 16, 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo. Ya el momento en el que él tenía que entrar a ese momento en el que iba a ser masacrado y después crucificado. Miren la fuerza de él, ¿eh? No solamente sabía lo que iba a pasar, sino también sabía que sus discípulos probablemente iban a sufrir por ello, ¿no? Y le daba este aliento. Cada uno será esparcido por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero tranquilos, confiad que yo he vencido al mundo. Esta es una prueba la que estamos viviendo, queridos amigos. Pero confiar, tener fe. Jesucristo ni Dios manda prueba que no podamos aguantar. Pero tenemos que entender que la prueba es el mejor momento para la reflexión, para poder ser mejores personas, para poder sacar, como siempre digo, lo mejor de nosotros, los que lideramos, los que somos cabeza de familia, hermanos, primos, tíos, todos en conjunto como familia, como sociedad, como vecinos. Esta prueba es para sacar lo mejor de nosotros. Tengamos fe y tengamos confianza, porque el único antídoto para este virus es Jesucristo, como siempre lo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. En los campos de concentración nazi,
La fe salvó a los judíos. En situaciones tan complicadas como la que nos ha tocado vivir a nosotros aquí en el Perú como sociedad, la fe es lo que nos ha sacado adelante. Y acá no estamos hablando de religión, no estamos hablando de religiones en especial. Estamos hablando de que cada uno y a su manera tiene que entender que solamente Dios, por medio de Jesucristo, nos va a ayudar a poder salir de esta situación. Ya resucitó, ya perdonó nuestros pecados y nos está dando vida y vida en abundancia. La palabra de Dios dice que Dios nos da paz y la paz es muy importante para sentir seguridad. Por eso que la inseguridad es un estado de perturbación, de miedo, de temor. Y Dios no quiere que estemos así. Y para eso nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, mi paz les dejo, mi paz os doy. Dios quiere que vivamos en paz, sin perturbaciones y peligros. Pero lo único que tenemos que tener es fe y esperanza. Finalmente, quisiera que me acompañen para hacer esta oración. Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias por estas pruebas que buscan sacar lo mejor de nosotros. Nos presentamos a ti arrepentidos para pedirte por favor por todas esas personas que probablemente ya han perdido un familiar a raíz de este virus, que les des fuerza, que les des un ungüento de paz y tranquilidad. Te pedimos también por esas personas que están en la primera línea de batalla, batallando, todo el personal de salud, nuestros policías, nuestras fuerzas militares, bomberos, personal de limpieza, todas las personas que trabajan en estas cadenas de suministros tan importantes para seguir sobreviviendo como sociedad. Te pedimos por cada uno de ellos y por sus familias. Te pido, Señor, por todas las personas que de una u otra manera están lidiando contra el dolor. Te pido, Señor, por las personas que están sufriendo. Danos como sociedad, Señor, solidaridad y sobre todo amor para seguir adelante. Amigos, Dios los bendiga. Y no lo olvides, emprende, lucha, inspira.